Bienvenidos a la clase 7 de cálculo del curso Matemática 1, MAT 021, impartido por el Departamento de Matemática de la Universidad Federico Santa María. En esta clase vamos a estudiar funciones invertibles. Para esto es necesario estudiar conceptos de inyectividad, sobreyectividad y biyectividad. Veremos algunos resultados básicos también y resolveremos algunos ejemplos que ayudarán a la comprensión del tema. Bien, para comenzar esta clase de funciones invertibles, vamos a comenzar con las siguientes definiciones. Entonces, dados dos conjuntos de números reales y una función f de a en b, nosotros decimos que la función f es epiyectiva o sobreyectiva si es que el conjunto de llegada, que es el conjunto b, coincide con el recorrido de la función. Si es que esto no ocurre, entonces la función no es sobreyectiva, ¿ya? Ejemplos de esto, vamos a poner acá ejemplos. Podríamos considerar la función f, cuyo dominio son los reales y conjunto de llegada son los reales, definida de esta manera. X cuadrado, ¿ya? Entonces, en primer lugar, notar que el recorrido de esta función son los reales positivos, incluyendo al cero. Y esto no coincide con los reales. Por lo tanto, esta función definida de esta manera no es sobreyectiva. Esto implica que f no es sobreyectiva. Si nosotros modificamos este ejemplo de esta manera, aquí ponemos esto, f de x igual x cuadrado, la misma función, pero ahora estamos cambiando el conjunto de llegada, y el conjunto de llegada lo estamos cambiando por el recorrido, ¿ya? Bueno, el recorrido, como dijimos anteriormente, son los reales positivos, y esto coincide con el conjunto de llegada. Esto implica que f es sobreyectiva. Entonces, la sobreyectividad se basa en esta igualdad. Si es que el conjunto de llegada coincide con el recorrido, entonces sí es sobreyectiva, en caso contrario, no, ¿ya? Otro concepto importante que es necesario estudiar es el de inyectividad, ¿ya? Entonces vamos a ver el concepto de inyectividad. ¿Qué significa que una función sea inyectiva? Bueno, una función es inyectiva cuando se cumple esta igualdad para todo par de puntos distintos en el conjunto A, ¿ya? Es decir, puntos distintos le corresponden imágenes distintas. Entonces vamos a poner acá f inyectiva, sí, solo sí, puntos distintos en A, entonces x1 distinto de x2, donde x1 y x2 son elementos en A, implica que f de x1 es distinto de f de x2. Puntos distintos tienen imágenes distintas, ¿ya? Si es que puntos distintos tuviesen la misma imagen, ¿ya? Si es que existen dos puntos distintos que tienen la misma imagen, entonces la función no es inyectiva, ¿ya? Entonces, si existen, x1 distinto de x2, tales que, f de x1 es igual a f de x2, entonces f no es inyectiva. Esto, digamos, es una observación en base a la definición, ¿ya? Entonces lo vamos a poner de esta manera. Una manera alternativa de mirar la inyectividad es la siguiente. Aquí vamos a poner observación 1, observación 2. Entonces f inyectiva, si solo si se cumple lo siguiente. Si es que x1 y x2 son elementos que tienen la misma imagen, entonces estos puntos deben ser el mismo, ¿ya? Entonces esto es equivalente a eso. Bueno, lo pueden ver de distintas maneras. Una manera de verlo es, bueno, si esto es una proposición P, esto es una proposición Q, entonces aquí tengo una proposición P implica Q, eso es equivalente a la proposición no Q implica no P, que sería justamente esta, ¿ya? Entonces, dos maneras de mirar la inyectividad, bueno, es simplemente por la definición o la manera alternativa, ¿ya? De manera gráfica, la inyectividad se ve de la siguiente manera. Entonces, supongamos que acá tengo el gráfico de una función,
Vamos a poner dos gráficos. Dos gráficos. Entonces vamos a poner aquí X y XY. Entonces si el gráfico de la función, por ejemplo, fuese así, entonces la función no sería inyectiva, ¿ya? Y si la función fuese, qué sé yo, algo así, ahí sí sería inyectiva. ¿Y cómo se ve eso? De manera geométrica se ve si es que yo trazo una recta horizontal y esa recta horizontal corta en más de un punto al gráfico, entonces la función no es inyectiva. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de que estas tres rectas horizontales cortan en 3 puntos al gráfico. Estas dos cortan en 3 puntos y esta última, bueno, en uno o en dos, dependiendo, pongamos en uno nomás. ¿Ya? Ahí. Entonces puede pasar eso o puede pasar esto. Ahí cortó en un punto, pero otras rectas cortan en más de un punto. Así que esta función f, aquí vamos a poner f no inyectiva. Y aquí este ejemplo sería de una función inyectiva. Si es que nosotros trazamos rectas horizontales, esas rectas uno puede mirar que intersectan al gráfico a lo más en un punto. ¿Ya? Entonces aquí un ejemplo de función inyectiva, f inyectiva. Esta es la forma visual de ver inyectividad, ¿ya? Que es equivalente a lo que está acá. ¿Sí? Ya, pues entonces, finalmente, ¿qué significa que una función sea biyectiva? Bueno, que sea sobreyectiva e inyectiva a la vez, ¿ya? Veamos algunos ejemplos. Entonces, determine si las siguientes funciones son inyectivas o no. Entonces, vamos a mirar acá los ejemplos. Vamos a mirar simplemente 3 ejemplos. Entonces, vamos a mirar, qué sé yo, el ejemplo 1. Ejemplo 1. No, el ejemplo 3. El ejemplo 3. F de x igual raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Ya? Esa función vamos a mirar. Entonces, bueno, de partida el dominio de esta función, son todos los números reales que hacen que esta expresión sea mayor o igual que 0. Para que esto sea un número real, lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0. Y esto es mayor o igual que 0 si y solo si el x se encuentra en este intervalo, entre -1 y 1. ¿Ya? Entonces, ahí está el dominio. Queremos ver si la función es inyectiva. Entonces, vamos a decir sean x1, x2, dos elementos en el dominio, tales que f de x1 es igual a f de x2. Vamos a ver, vamos a analizar la inyectividad usando esta forma, lo que está acá, lo que está aquí en el punto 2. Si es que dos puntos tienen la misma imagen y nosotros concluimos que son el mismo, entonces tendríamos que la función es inyectiva. ¿Ya? Entonces vamos a mirarlo desde ese punto de vista. Entonces en este caso f de x1 sería raíz de 1 menos x1 al cuadrado. Y aquí sería 1 menos x2 al cuadrado. ¿Está bien? Por supuesto el x1 y el x2 tienen que estar en el dominio para que tenga sentido esta igualdad. Elevamos al cuadrado, entonces nos queda 1 menos x1 al cuadrado igual 1 menos x2 al cuadrado. Simplificamos y dejamos, de hecho vamos a dejar todo hacia el lado izquierdo, entonces nos va a quedar x1 cuadrado menos x2 cuadrado igual 0. Y esto lo podemos factorizar, es una suma por su diferencia, entonces nos queda x1 menos x2 por x1 más x2 igual 0. Entonces resulta que, en resumen,
f de x1 igual f de x2, si y solo si este producto es 0. Es 0. ¿Está bien? Es lo que hicimos en un trabajo previo. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es analizar esta parte, que es mucho más sencillo que analizar esta parte, ¿ya? Entonces todas las conclusiones que nosotros saquemos acá van a ser conclusiones para la función f, ¿ya? Em, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, aquí, si es que este producto es 0, entonces nosotros tenemos dos posibilidades. O esto es 0 o esto es 0. ¿Está bien? Entonces, dos posibilidades. Dos posibilidades. Dos posibilidades. La primera posibilidad es que x1 menos x2 sea 0 y x1 más x2 sea distinto de 0. Sea distinto de 0. ¿Está bien? En este caso, distinto de 0, por supuesto, para todo x1, x2 en el dominio de la función f. ¿Está bien? Si ocurre esto, entonces, bueno, va a pasar, va a pasar que x1 es igual a x2 y por lo tanto tendríamos que la función es inyectiva. F es inyectiva. Si es que ocurre esto, ¿ya? O sea, si esto es 0 y esto es distinto de 0, el producto va a ser 0 y por lo tanto tendríamos que x1 igual a x2, por lo tanto la función sería inyectiva, ¿ya? Esa es una de las posibilidades que puede ocurrir. Otra cosa que puede ocurrir es lo siguiente, que x1 menos x2, de hecho lo vamos a poner de esta manera, que existen x1, x2 en el dominio de f, tales que, tales que x1 distinto de x2 y x1 más x2 sea igual a 0. Si es que ocurre esto, ¿ya? Entonces la función no va a ser inyectiva. Y estas conclusiones de acá las estoy sacando en base a esto, en base a esto, ¿ya? O sea, si nosotros concluimos que esto es 0 y ese no, entonces la función sí es inyectiva, y sería esto. Si es que esto es distinto de 0 y esto es 0, entonces la función no sería inyectiva, ¿está bien? Y es justamente lo que está pasando acá, ¿ya? Entonces tenemos esas dos posibilidades. En este caso, esto implicaría que f no es inyectiva, ¿ya? Entonces tenemos que ver en cuál de estos dos casos estamos. Pero hay que fijarse en lo siguiente. Hay que fijarse en lo siguiente. Si yo considero x1 igual, qué sé yo, un medio, y x2 igual menos un medio, claramente estos dos puntos son distintos. x1 es distinto de x2, y además, cuando los sumo, esto me da 0. Son dos puntos distintos cuya suma me da 0. Entonces está cumpliendo con esta condición. Está cumpliendo con esta condición. O sea, exactamente estamos en el punto 2. Si es que hay dos puntos distintos en el dominio que cumplen con que la suma es 0, entonces la función no es inyectiva. ¿Está bien? Entonces, en base a esto, se va a poner aquí cómo ocurre esto. Entonces, f no es inyectiva. F no es inyectiva, ¿ya? Entonces ahí estaría la conclusión en base a la función en 3, ¿ya? Para corroborar eso, eh, les puedo decir que el gráfico de esta función em, es algo de este estilo. De hecho, el objeto geométrico es una semicircunferencia con centro 0 y radio 1, algo así, ¿ya? Entonces acá
acá vamos a poner, qué sé yo, el 1/2 por acá, y que tiene exactamente la misma imagen que el 1/2. Ahí está el gráfico de la función y igual f de x, y igual raíz de 1 menos x cuadrado. De hecho, el punto 1 y menos 1 también tienen la misma imagen 0. ¿Ya? Son dos puntos distintos que tienen la misma imagen. Así que en este caso tenemos este ejemplo con el 1 y el menos 1, o con el menos 1/2 y el 1/2, o con cualquier punto en el dominio, perdón, con cualquier par de puntos en el dominio que cumplan esta condición, que la suma sea 0. Y eso es posible porque tengo los números y tengo sus inversos. ¿Ya? Eso. Veamos el ejemplo 4. El ejemplo 4. Se va a poner acá ejemplo 4. Ejemplo 4. Entonces, en el ejemplo 4, tengo esta función 1 menos 2x partido por 4x menos 7. 4x menos 7. En este caso, el dominio de la función es, bueno, son todos los reales salvo el número que hace que el denominador sea 0. Y para que el denominador sea 0, el x tiene que ser 7 cuartos. Así que si el x es distinto de 7 cuartos, esta expresión está bien definida y por lo tanto el dominio sería ese. ¿Ya? Veamos la inyectividad. Entonces, sean, y aquí lo vamos a hacer, bueno, de la misma manera, pero cambiando x1 y x2 por a y b, ¿ya? Para simplificar un poco la notación. Entonces sean a y b dos números distintos de 7 cuartos, tales que f de a igual f de b. F de a igual f de b. Entonces tenemos dos opciones, o a igual a b o no. ¿Sí? Si es que nosotros concluimos en base a esto de que a igual a b, entonces tendríamos la inyectividad. Entonces veamos lo que ocurre acá. F de a, en este caso, es 1 menos 2a, partido por 4a menos 7, y f de b sería 1 menos 2b, partido por 4b menos 7. Podemos multiplicar cruzado, aquí no hay ningún problema, dado que el denominador no es 0 en ninguno de estos casos, ¿ya? Entonces me queda 1 menos 2a multiplicado por 4b menos 7, igual a 1 menos 2b multiplicado por 4a menos 7. Hacemos la cuenta acá al lado izquierdo, entonces me va a quedar 4b, ¿sí? Menos 7, menos 8ab, menos 8ab, y aquí quedaría más 14a. En el lado derecho me va a quedar 4a, 4a, menos 7, menos 7, menos 8ab, y quedaría 14, 14b. ¿Ya? Aquí se cancelan los menos 7, se cancelan los menos 7, se cancelan los 8ab, y por lo tanto me va a quedar 4b a este lado, tengo 14b a ese lado, por lo tanto al lado derecho voy a tener 10b, si aquí tengo 14a y aquí tengo 4a, por lo tanto al lado izquierdo voy a tener 10a. Simplificamos, dividimos por, o multiplicamos por un décimo, que es lo mismo, em, entonces nos queda que a igual b. Entonces, en base a esto, nosotros concluimos que a igual b. Es decir, si hay dos puntos que tienen la misma imagen, tienen que ser el mismo, ¿sí? No pueden ser distintos. Esto implica que f es inyectiva. F es inyectiva. ¿Ya? Bien, entonces lo último que vamos a ver es el ejemplo 5. ¿Ya? Entonces voy a poner acá ejemplo 5, donde vamos a mirar si es que esta función, de hecho es g de x, 2x cuadrado más 5 partido por x cuadrado más 3, con x mayor o igual que 0,
quiero ver si esta función es inyectiva o no, ¿ya? Y para hacer esto vamos a ocupar la siguiente proposición, digamos para variar un poco, ¿ya? Y esencialmente lo que dice esta proposición es que las tres propiedades que vimos anteriormente, es decir, la epiyectividad, la inyectividad y la biyectividad, se mantienen bajo composiciones. Es decir, que si yo tengo dos funciones epiyectivas o inyectivas o biyectivas, entonces la composición también tiene que tener las mismas propiedades, ¿ya? Esto es lo que vamos a usar para resolver este ejemplo, ¿ya? Para ver si es que efectivamente esta función es inyectiva o no. Entonces, bueno, notar lo siguiente, esta función efectivamente la podemos escribir como una composición, ¿sí? Donde, donde la función f, en este caso, es la función 2x más 5 partido por x más 3, ¿ya? Aquí me faltó ahí, 2x más 5 partido por x más 3, con x distinto de menos 3, por razones evidentes, el dominio de esta función tiene que ser ese, y h es la función x cuadrado, ¿ya? Y aquí voy a poner con x mayor o igual que 0 por esta condición que está acá, ¿ya? Ya, pues entonces resulta que la función g la puedo escribir como una composición. Aquí está la f, aquí está la h. Resulta que f, voy a hacer una afirmación acá, resulta que f y h son funciones inyectivas. F y h son funciones inyectivas, ¿ya? Y como h y f son funciones inyectivas, esto implica que la función f compuesta con h también es inyectiva. Y esto es simplemente usando esta proposición que está acá, la parte 1. Si tengo dos funciones, no, perdón, la parte 2. Si tengo dos funciones inyectivas, entonces su composición también es inyectiva. Y esta afirmación, bueno, la vamos a mostrar ahora, ¿ya? Es, bueno, relativamente sencilla. Eh, a ver, 1. Veamos qué pasa con la h. H igual x cuadrado con x mayor o igual que 0, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar esta igualdad. H de A igual H de B. Entonces quiero ver cuáles son los elementos que tienen la misma imagen, ¿ya? Aquí voy a considerar A y B, bueno, mayores o iguales que 0, ¿ya? Mayores o iguales que 0. Bueno, esto me está diciendo que A al cuadrado igual B cuadrado. Podemos pasar el B hacia el lado izquierdo y por lo tanto me va a quedar A cuadrado menos B cuadrado, una suma por su diferencia. Puedo escribir esa suma por su diferencia de esta manera, ¿sí? Y bueno, lo único que hice fue escribir esta igualdad de otra manera equivalente, que es un poco más sencilla para poder concluir, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si eh, bueno, la conclusión sería, si A igual B igual 0, entonces, bueno, h de A igual h de B. Esto es evidente, función. Si tengo el mismo elemento, la imagen tiene que ser la misma, ¿ya? Así que aquí no pasa nada. Si A y B son mayores que 0, entonces esto, 0, implica. Entonces, de hecho lo voy a escribir de una manera más ordenada. A ver, lo vamos a escribir así. Entonces, si esto es 0, esto implica que esto tiene que ser 0. ¿Y por qué? Porque A y B son números positivos. Si A y B son números positivos, entonces esto tiene que ser un número
positivo, en particular es distinto de cero, y si este producto es cero, entonces no le queda otra que este elemento ser cero. Eso que está ahí. Y esto de acá me está diciendo que A igual B. Por lo tanto, la función h es inyectiva. Es inyectiva. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, bueno, es una función cuadrática definida para los positivos. También podríamos haberlo visto de manera gráfica de esta manera. ¿Ya? Em, el, el gráfico es este. Ah, no, ahí no. Así. Ahí. Ahí está el gráfico. Media parábola, ¿cierto? Para los positivos. Una función claramente inyectiva visualmente. ¿Ya? Em, ya. Tenemos h inyectiva, me falta la función f. F. Entonces, aquí veamos la parte 2. La parte 2. Entonces, vamos a poner aquí h, no, era f. F de A. A ver, recordemos, la función f en este caso era 2x más 5 partido por x más 3. Y aquí con x distinto de menos 3. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ver cuáles son los puntos que tienen la misma imagen. F de A igual F de B, por supuesto, A y B distintos de menos 3. ¿Ya? Entonces, si esto ocurre, es porque esto tiene que ocurrir. Esto igual a esto. ¿Ya? Multiplico cruzado. Multiplico cruzado. Entonces me va a quedar B más 3 por 2A más 5 igual a 2B más 5 por A más 3. ¿Ya? Multiplico acá el lado izquierdo, después el lado derecho. Cuando multiplico el lado izquierdo me va a quedar 2AB, 2AB más 5B, más 6A, más 15. Multiplico en el lado derecho y me va a quedar 2AB, ¿sí? Me va a quedar más 6B, más 6B, me va a quedar más 5A, más 5A, más 15, más 15. Y bueno, aquí tengo AB, 2AB, aquí también tengo 2AB, se cancelan. Está el 15, está el 15, ¿ya? Y finalmente tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Tenemos 5B al lado izquierdo. Tengo 6B al lado derecho. Por lo tanto, al lado derecho me voy a quedar solamente con B. Aquí al lado izquierdo tengo 6A. Al lado derecho tengo 5A. Por lo tanto, voy a tener un A al lado izquierdo. A igual B. Esto me está diciendo que F es inyectiva. Inyectiva. Y con eso estamos listos porque si la conclusión es que la función que quiero, la función que quiero, que es esta de acá, ¿sí? Es una función, ¿cómo se llama? Inyectiva, ¿ya? ¿Y por qué? Porque es una composición entre dos funciones inyectivas, ¿sí? Eso fue lo que concluimos acá. Entonces, F inyectiva, H inyectiva, la composición es inyectiva. Y con eso estamos listos en esta parte. Bien, entonces lo que vamos a ver a continuación es el concepto de función invertible. ¿Qué significa que una función sea invertible o que tenga inversa? Lo vamos a hacer de esta manera. Entonces vamos a poner acá un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de este tipo. Entonces voy a poner 1 acá, voy a poner el conjunto A, voy a poner la F, voy a poner el conjunto B. Supongamos que el conjunto A tiene 3 elementos, por ejemplo el 1, 2 y el 3, ¿ya? Y el conjunto B tiene, qué sé yo, 2 elementos, el 4 y el 5. Entonces supongamos que esta función está definida de esta manera. El 1 se relaciona con el 4, el 2 se relaciona con el 5
y el 3 se relaciona con el 5 también. ¿Ya? Entonces supongamos que mi función f tiene esa gracia. Entonces tengo una función acá, la pregunta es, la relación inversa determinada por esta función, determinada por f es la siguiente. Entonces vamos a poner acá la relación inversa determinada por esta función f, y la relación inversa se refiere a esto. Se refiere a que voy a tener algo acá, llamémosle g, ¿ya? La relación inversa g determinada por f, que hace lo siguiente, 1, 2, 3, lo que va a pasar es que el 4 se va a relacionar con el 1, ¿sí? El 4 se va a relacionar con el 1 y el 5 se va a relacionar con el 3 y con el 2. El 5 se va a relacionar con el 3 y el 5 se va a relacionar con el 2. Entonces, la relación inversa determinada por esta función es esta. La pregunta viene ahora. ¿Es g una función? Y la respuesta a esta pregunta es no. No. ¿Y por qué no? Dado que 5 tiene está relacionado con dos elementos. ¿Sí? Entonces no, dado que 5, que está en B, está relacionado con el 2 y el 3 que están en A, con 2 y 3 que pertenecen a A. Eso lo vamos a escribir así mejor. 2,3, el 2 y el 3 que pertenecen a A. Ya. Eso es una cosa. Ya, pero podemos decir algo más. Podemos decir algo más. Esto es una respuesta que está bien, pero esta respuesta es equivalente a lo siguiente. De manera equivalente, g no es función, dado que f, la función original, la que estaba acá arriba, esta función no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque elementos distintos, el 2 y el 3, que son elementos distintos, tienen la misma imagen. Entonces, cuando elementos distintos tienen la misma imagen, entonces eso automáticamente no es inyectivo. ¿Está bien? Entonces, una respuesta equivalente a esto es la siguiente. Esto no es función dado que f no es inyectiva. ¿Ya? De manera aquí equivalente, inyectiva. Ya. Entonces nos vamos a quedar con esta. Ya nos vamos a quedar con esa. Pongamos otro ejemplo. Un segundo ejemplo. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Entonces voy a poner aquí un conjunto A. Conjunto A. Aquí voy a poner un conjunto B. Aquí voy a poner la F, digamos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces digamos que la función está definida de esta manera. El 1 va al 4, el 2 va al 6 y el 3 va al 7. Esto claramente es una función. Todos los elementos de acá están relacionados solamente con 1. ¿Ya? Entonces tenemos esta función y también tenemos lo siguiente. La relación inversa g determinada por f, es la siguiente. Bueno, la relación inversa tiene que ser esta. 4, 5, 6, 7. Aquí debería estar el conjunto A, que sería el 1, 2, 3. Entonces ahí A, aquí B. Vamos a poner G acá, G ahí. Y sería de esta manera, el 4
se relaciona con el 1, 4 se relaciona con el 1, el 2 se relaciona con el 6 y el 7 se va a relacionar con el 3. Entonces ahí tengo la relación inversa determinada por la función f. La pregunta es, ¿será que esta relación, esta regla, digamos, es una función? Entonces, ¿es g una función? La respuesta a esta pregunta es no, no. Aquí vamos a poner respuesta, no, dado que, dado que este elemento no tiene imagen, dado que 5, que está en B, no tiene imagen, no tiene imagen. ¿Ya? Eso es una respuesta, pero podemos dar una respuesta equivalente. De manera equivalente, G no es función, dado que, dado que la función f no es sobreyectiva. ¿Por qué la función f no es sobreyectiva? Porque fíjense, el conjunto llegada, en este caso, es B, y el recorrido es 4, 6, 7. El recorrido de esta función es el conjunto 4, 6, 7. El conjunto B es el 4, 5, 6, 7 y son distintos. Así que aquí tengo una función que no es sobreyectiva. Entonces, cuando tenemos funciones que ya sea o no es inyectiva o no es sobreyectiva, entonces la relación inversa no puede ser función, ¿ya? Y la relación inversa se refiere a eso, a devolverse en el fondo, ¿ya? En palabras simples. Entonces, la pregunta es, bajo qué condiciones la relación inversa es función? Y la respuesta está acá. La función tiene inversa si y solo si la función es biyectiva. ¿Ya? O sea, si se cumple la inyectividad y la sobreyectividad, entonces la función automáticamente tiene inversa. Eso quiere decir que existe la relación, o sea, perdón, la relación inversa siempre existe. Lo que pasa es que la relación inversa no siempre es función. Entonces, bajo estas condiciones, la relación inversa sí es función. ¿Ya? Sí es función. Y bueno, algo que quiero aclarar antes de, con respecto a esta definición, ¿ya? Es lo siguiente, es lo siguiente. Primero, ¿qué significa? A ver, vamos a poner A, B conjuntos. A, B conjuntos. Entonces, ¿qué significa esto? I sub B, I sub A. Entonces, I sub A es la función que va de A en A y que hace lo siguiente. La imagen de un valor x en A es el mismo valor. La función f de x igual a x es la identidad en A, ¿ya? Y la identidad en B, bueno, es lo mismo, cambiando A por B. Entonces sería esto, ¿ya? Entonces aquí x igual x. Entonces esto es equivalente a lo que habíamos dicho anteriormente. ¿Por qué? Por lo siguiente. Supongamos que aquí tengo A, acá tengo B, acá tengo B, y acá voy a tener A nuevamente. A nuevamente. Entonces, de A a B tengo la función f, ¿sí? De B en A tengo la función g. Por lo tanto, de aquí a acá voy a tener la composición g compuesta con f, ¿sí? Pero si ocurre lo siguiente, si ocurre que x se relaciona con f de x, y resulta que ese f de x se relaciona con g evaluado en f de x, y este valor es exactamente x, entonces x se relaciona con x de A en A, por lo tanto esto sería la identidad
en A. ¿Está bien? Aquí está el diagrama que explica, digamos, esta de acá. ¿Ya? Para explicar esta de acá, bueno, hay que cambiar los papeles simplemente. Hay que cambiar los papeles de A y B. Entonces sería algo así. Entonces aquí estaría B, aquí estaría A, aquí estaría B. De B a A estaría la función G. De A a B estaría la función F. Aquí yo voy a tener un cierto valor I. ¿Ya? Perdón, aquí me faltó. Esto sería la F composición con G. ¿Ya? Entonces, si acá tengo un valor I, em, este valor I, ese valor I va a estar relacionado con su imagen, G de I, y este valor va a estar relacionado con este valor, F de valor G de I. Si resulta que esto es igual a I, entonces esto sería la identidad en B, porque I está relacionado con I de B en B, entonces eso me da la identidad en B. Si eso ocurre para todos los valores de I, entonces tenemos esto, entonces sería efectivamente la inversa. ¿Ya? Em, Eso, bueno, notación, f a la menos 1, ¿ya? Esa es la notación para la función inversa. Dos cosas adicionales, y con esto ahora sí termino esta parte. Dos cosas adicionales. Bueno, vamos a poner aquí una observación. De hecho, quiero escribir esto, ¿ya? Entonces, si f de A en B es invertible, y, bueno, f a la menos 1, lo vamos a poner de esta manera, de B en A, es su inversa, entonces se cumple lo siguiente, se cumplen tres cosas. Lo primero, si es que y es igual a f de x, entonces, bueno, de hecho sí, solo sí, x es igual a f a la menos 1 de y. Eso es lo primero. Segundo, bueno, en el fondo es copiar esto, ¿ya? Entonces f, al hacer la composición con su inversa en un cierto valor i, eso me da i, y esto es para todo i en el recorrido de la función f, es decir, en b. Y lo tercero es lo siguiente, f compuesta con, perdón, f inversa compuesta con f en un x, esto es igual a x, para todo x en a, para todo x en a. Bueno, la segunda se ve acá, la segunda se ve aquí, ya, digamos, consecuencia de esta parte, ¿ya? Y la tercera que está acá es consecuencia de la primera, consecuencia de esta, ¿ya? Y la primera, esa que está acá, bueno, es consecuencia de esto, consecuencia de esto. Voy a poner aquí A, voy a poner B, aquí voy a poner un elemento X y aquí voy a poner un elemento Y, ¿ya? En ese sentido está la F, y en este sentido está la inversa, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo eso en el fondo? Que, bueno, el Y es imagen de X bajo F, entonces Y es imagen de X bajo F. Eso es equivalente, dado que la función inversa existe, a que X sea la imagen de Y bajo la función inversa. Y eso se escribe de esta manera. ¿Está bien? Así que la primera proposición es en base a esto. ¿Ya? Bien, para continuar, vamos a seguir con esta proposición. ¿Ya? Una proposición en base a la inversa, ¿ya? Propiedades que tiene la función inversa. Entonces, tenemos dos funciones, f y g, funciones biyectivas, ¿ya? Si es que la función f es biyectiva, entonces la inversa también tiene que ser biyectiva. Si la inversa es biyectiva, entonces uno puede definir la inversa de la inversa. Y la inversa de la inversa es la función f.
Eso tiene todo el sentido del mundo, ¿ya? Y por otra parte, es dado dos funciones, yo las puedo componer. Si las funciones son biyectivas, entonces en base a la proposición anterior, la composición es biyectiva. Si esta función es biyectiva, entonces tiene inversa. La pregunta es ¿cuál es la inversa de esa composición? Y la inversa está acá, ¿ya? La inversa se hace en este sentido, ¿ya? Bien, para finalizar esta clase vamos a realizar el ejemplo 2, en donde nos dan una función f, definida de esta manera, nos piden determinar el dominio y el recorrido de la función, y además nos están preguntando si es que esta función, definida de esa manera, es biyectiva. En caso de serlo, tenemos que encontrar explícitamente la función inversa. En caso de no serlo, tenemos que encontrar el máximo dominio donde la función sea invertible y encontrar dicha inversa, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con este ejemplo. Entonces, voy a poner acá ejemplo 2. Tenemos esta función, x menos 4 en raíz partido por x. Ya, lo primero, dominio. Dominio de esta función. Bueno, en este caso el dominio son todos los números reales de manera de que esto sea un número real y esto es un número real siempre y cuando lo que está dentro de la raíz es mayor o igual que 0 y x distinto de 0. ¿Ya? Como los números que cumplen esta condición son los mayores que 4 y todos los mayores que 4 son distintos de 0, entonces el dominio nos queda del 4 en adelante. ¿Ya? Ahí está el dominio. Segundo, recorrido. Recorrido de f. Bueno, por definición, el recorrido consiste de todos los números reales, tales que la ecuación y igual f de x tiene soluciones en el dominio. Tiene soluciones para, vamos a ponerlo así, tiene soluciones para x en el dominio de f. Como la función f es esta, y el dominio es del 4 en adelante, entonces este conjunto nos va a quedar de esta manera. Son todos los números reales, tales que esta ecuación, x menos 4 partido por x, tiene soluciones para x en 4 infinito. Entonces, básicamente el recorrido consiste de todos los números y de manera de que esta condición, o sea, perdón, de que esta ecuación tenga soluciones. ¿Qué condiciones debemos pedirle ahí para que esta ecuación tenga soluciones? Ese es el análisis que nosotros tenemos que hacer a continuación para poder encontrar el recorrido. Entonces, vamos a escribir eso. ¿Qué condiciones debe cumplir I en R? De hecho, no vamos a poner el I así, lo vamos a poner así. Debe cumplir I en R para que esta ecuación tenga soluciones en este intervalo, para que tenga soluciones en 4 infinito. Aquí la incógnita es x, ¿ya? Entonces, primera condición que tenemos que imponer sobre el i, ¿ya? Primera condición es que i sea mayor o igual que 0. Y sea mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque, bueno, si el x está acá, resulta que, bueno, esto va a ser positivo, la raíz va a ser positiva, eso obliga a que el i sea mayor o igual que 0. Si el i es negativo, entonces esta ecuación no tiene sentido, ¿ya? Entonces, primera condición que debe cumplir el i para poder resolver esta ecuación es i mayor o igual que 0. Entonces vamos a empezar a trabajar con esta ecuación y vamos a ver si es que hay más condiciones que debe cumplir el i, ¿ya? Entonces, si i es mayor o igual que 0, entonces tenemos lo siguiente. Podemos elevar al cuadrado sin ningún problema. Podemos elevar al cuadrado. Cuando elevamos al cuadrado, me queda esto. Me queda i cuadrado
igual a x menos 4 partido por x cuadrado. Multiplicamos por x cuadrado, entonces me queda y cuadrado por x cuadrado, y si esto lo pasamos restando hacia el lado izquierdo, entonces me queda menos x más 4 igual 0. Entonces aquí es donde van a aparecer más condiciones para el y. ¿Qué condición adicional debe satisfacer el y para que la ecuación tenga soluciones? Entonces lo vamos a poner de esta manera. Para que esta ecuación tenga soluciones, debemos pedir que el discriminante de esta ecuación de segundo grado, donde la variable es x, sea mayor o igual que 0. ¿Y cuál es el discriminante en este caso? Bueno, es b cuadrado, que sería menos 1 al cuadrado, menos 4 por el que acompaña x cuadrado, que sería y cuadrado, por c, que sería 4. Así que esto tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Y son las únicas dos condiciones que le debemos pedir al i para que la ecuación tenga soluciones. Por lo tanto, vamos a copiar esto. Vamos a copiar esto. Y nos vamos a llevar esto acá abajo. Entonces la conclusión sería la siguiente. Por lo tanto, el recorrido de f, que era esto, en el fondo vamos a reescribir este conjunto de la siguiente manera. Para que esta ecuación tenga soluciones en este intervalo, el i debe cumplir dos cosas. Debe ser mayor o igual que 0 y además debe cumplir con esto. ¿Sí? Y esto que está acá es simplemente 1 menos 16 y cuadrado mayor o igual que 0. Y aquí están todas las condiciones que yo le debo pedir al i para que la ecuación tenga soluciones en este intervalo. ¿Ya? Y ahí me va a aparecer el recorrido. Entonces, como esto de acá se cumple para todo i en el intervalo menos un cuarto, ¿ya? Y además los i tienen que ser mayores o iguales que 0, por lo tanto el recorrido consiste de todos los elementos entre el 0 y el 1/4, considerando el 0, considerando el 1/4. Por lo tanto, ya tenemos lista la primera parte, el dominio de f, esto nos dio del 4 en adelante, y el recorrido de f nos dio del 0 al 1/4. Y con eso estamos listos con esta primera parte. ¿Ya? Sí, bien. Segunda parte. Nos preguntan si acaso esta función es biyectiva. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, esta función que va del dominio, ¿ya? El dominio, entonces, vamos a ponerlo así, dominio al recorrido, ¿sí? Definida de esta manera. Esta función es sobreyectiva. Sobreyectiva. ¿Ya? Esto lo podemos poner como una observación. ¿Y por qué sobreyectiva? Bueno, porque el conjunto de llegada es simplemente el recorrido. ¿Ya? Entonces es sobreyectiva automáticamente. La pregunta es si esta función es inyectiva o no. Si la función esta es inyectiva, entonces estaríamos listos con esto. ¿Ya? Entonces todo se reduce a ver la inyectividad de esta función. Entonces vamos a poner acá f inyectiva. Entonces vamos a analizar aquí la respuesta. ¿Ya? Entonces, sean A, B dos elementos en el dominio, es decir, de 4 en adelante, ¿ya? Tales que f de A igual f de B. ¿Sí? Uno parte con eso para analizar la inyectividad. F de A en este caso es raíz de A menos 4, todo esto partido por A,
f de b es raíz de b menos 4, todo partido por b, y empezamos a trabajar con esta igualdad. Podemos elevar al cuadrado primero, a menos 4 partido por a al cuadrado, igual a b menos 4 partido por b al cuadrado. ¿Ya? Multiplicamos cruzados, entonces me va a quedar esto, b cuadrado por a menos 4 igual a cuadrado por b menos 4. Hacemos la cuenta acá, va a quedar ab cuadrado menos 4b cuadrado igual a cuadrado b menos 4 al cuadrado. Pasamos todo hacia el lado izquierdo o derecho, da igual eso. Pasemos todo hacia el lado izquierdo. Ahí, menos 4b al cuadrado más 4 al cuadrado igual 0. Nos quedó eso que está ahí. ¿Ya? Aquí podemos factorizar. ¿Ya? El factor común que tienen estos dos elementos es AB y lo otro es B menos A. En este de acá también podemos factorizar, hay un factor común que sería menos 4. Menos 4. Si factorizamos por menos 4 me va a quedar B cuadrado menos A al cuadrado, igual 0. Aquí tengo una suma por su diferencia. Esto es B menos A por B más A, por B más A. Y nuevamente tengo un factor común, que en este caso sería B menos A, factorizo por B menos A, y el factor que me queda es AB menos 4 veces B más A, es decir, menos 4A menos 4B, igual 0. ¿Está bien? Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Por lo tanto, f de A igual f de B, si y solo si ocurre esto. B menos A por AB menos 4A menos 4B. Y esto igual 0. ¿Está bien? Esto simplemente es un trabajo previo para poder analizar la inyectividad. La inyectividad la vamos a analizar a partir de esta igualdad, no de esta directamente. ¿Ya? Entonces, esta es la igualdad que nos va a permitir analizar la inyectividad. ¿Ya? Entonces, tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones. La primera opción sería em, si, opción 1, si AB menos 4A menos 4B es distinto de 0 para todo, para todo, para todo A, B en este intervalo, entonces, si es que esto es 0 y esto es distinto de 0, vamos a concluir con que eso sería igual a 0. Entonces, B menos A es 0 y por lo tanto, F sería inyectiva. ¿Ya? O sea, se puede dar este caso, pero eso no lo sabemos, ¿ya? Tenemos que ver si es que ocurre esto o lo que voy a escribir a continuación. Lo otro que puede ocurrir es lo siguiente. em, lo otro que puede ocurrir es lo siguiente. Existen A, B en este intervalo, aquí con A distinto de B, tales que, tales que esto sea igual a 0. Si ocurre esto, entonces lo vamos a poner así, si existen A y B en este intervalo, elementos distintos que cumplen con esto, entonces F no es inyectiva. Entonces puede pasar cualquiera de estas dos cosas, ¿ya? Si pasa esto, entonces la función es inyectiva. Si pasa esto otro, entonces la función no sería inyectiva, ¿ya? Y esto es lo que yo puedo concluir en base a esta última igualdad, ¿ya? Es mucho más fácil trabajar con esta última igualdad que directamente con esa igualdad, ¿ya? Entonces, notar lo siguiente. Sea, por ejemplo, a ver, podríamos poner x
igual 6. Perdón, me equivoqué de letra acá, debería ser A igual 6. ¿Ya? Tomemos ese elemento. Entonces la pregunta es, ¿existe? Existe B en este intervalo del 4 al infinito, tal que AB menos 4A menos 4B igual 0, con este A dado, ¿sí? Entonces veamos cuál es la respuesta. Entonces veamos aquí la solución, ¿ya? Si es que yo reemplazo con A igual 6, me va a quedar 6B, aquí son 6 por 4, ahí, y aquí serían menos 4B, y esto igual 0. Fíjense acá, tengo 6B, tengo 4B, por lo tanto voy a tener 2B, y aquí voy a tener 24. Por lo tanto el B tendría que ser 12. ¿Sí? Entonces, con estos dos valores, por lo tanto, si A igual 6 y B igual 12, que claramente son puntos distintos, entonces se cumple que AB menos 4A menos 4B es 0. Y como se está cumpliendo esto con este par de puntos, ¿ya? Son puntos distintos que hacen esto posible. Esto implica que F no es inyectiva. F no es inyectiva. Porque hay dos puntos distintos, ¿sí?, que cumplen con esto. Es decir, van a haber dos puntos distintos que cumplen con esta igualdad. Y si hay dos puntos distintos que cumplen con esta igualdad, entonces van a haber dos puntos distintos que van a tener la misma imagen. Por lo tanto, no sería inyectiva, ¿ya? Entonces, con eso ya tenemos la respuesta, ¿ya?, a esto. Entonces, como la función no es inyectiva, debemos determinar dominios en donde la función sea invertible y encontrar la inversa en cada caso, ¿ya? Entonces, primero, para que esta función f sea inyectiva, se debe cumplir lo siguiente. Se debe cumplir lo siguiente. Se debe cumplir de que a menos b, o de hecho era al revés, b menos a sea igual a 0 y además esto sea distinto de 0. ¿Ya? Esto es lo que tiene que ocurrir para que la función sí sea inyectiva. Entonces vamos a ver qué ocurre cuando nosotros pedimos esto y además esto. ¿Ya? Entonces quiero que eso sea 0 y aquí es AB menos 4A menos 4B igual 0. ¿Ya? Em, entonces, para que sea inyectiva se debe cumplir esto, ¿ya? Perdón, aquí es distinto de 0, ¿ya? Entonces tenemos dos casos. Dos casos. Primer caso, B menos A igual 0, es decir, A igual B, y esto mayor que 0. Menos 4B mayor que 0. Esa sería una opción para que sea distinto de 0. La otra opción sería esto son iguales y esto menor que 0. Ahí hay dos opciones, ¿ya? Para que sí sea inyectiva la función. Veamos qué ocurre en el primero. Entonces, primero, si ocurre esto, entonces vamos a poner acá, si ocurre esto, entonces, tenemos, bueno, si la A igual B, aquí me va a quedar A al cuadrado, menos 4A, menos 4B, así que sería menos 8B, menos 8A mayor que 0, ¿ya? Entonces, si ocurre eso, si es que son iguales, reemplazo el B por A,
entonces me queda justamente eso que está ahí. O A por B, da lo mismo, ¿ya? La conclusión va a ser exactamente la misma. Si ocurre esto, entonces llego a eso, y para que esto sea positivo, el A tiene que ser un valor que cumpla con esto, pero además tiene que estar en el dominio, ¿ya? Y esto es positivo, siendo que el A está en el dominio, si solo si el A es un valor del 8 en adelante. Esa es la conclusión que nosotros podemos sacar. Por lo tanto, por lo tanto, si x es mayor que 8, entonces, de hecho puede ser mayor o igual, ya no hay ningún problema con el 8. Si el x es mayor o igual que 8, entonces f es inyectiva. F es inyectiva. Esta sería la conclusión, ¿ya? Una conclusión. Por otra parte, veamos el punto 2. Si ocurre esto, ¿ya? Es decir, si ocurre esto, entonces, bueno, de la misma manera, reemplazando a por b, ¿ya? Vamos a tener que a al cuadrado menos 8a es menor que 0. Y esto ocurre si, solo si, el a es un elemento del 4 al 8, ¿ya? Entonces, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, si x es mayor o igual que 4 y menor que 8, entonces f es inyectiva. ¿Está bien? Y con eso estamos listos, ¿ya? Con esta parte. Conclusión, conclusión. Entonces, esta función f, la función f, cuando yo la restrinjo al conjunto del 8 en adelante, esta sería la función que parte en este intervalo y que llega al recorrido, que sería del 0 al 1/4. 0 al 1/4, la función definida de esta manera es inyectiva. De hecho, es biyectiva. Es biyectiva. Es biyectiva. Y la función, de hecho vamos a copiar esto. Lo único que vamos a hacer acá es cambiar, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí punto 2, ¿ya? Y vamos a cambiar este. Vamos a cambiar este y lo otro queda tal cual. Entonces vamos a poner acá del 4 al 8. Esta función también es biyectiva, ¿ya? Entonces tenemos dos opciones. Si nosotros restringimos la función al intervalo 8 infinito, es biyectiva, por lo anterior, ¿ya? Por lo anterior. Y si restringimos la función a este intervalo, la función también es biyectiva, por lo anterior también, ¿ya? Esto sería 2. Ya, pues entonces hemos encontrado los dominios, bueno, dos ejemplos, hay más, ¿ya? De hecho, uno podría restringir la función a algo más pequeño que esto. Por ejemplo, podría ser del 4 al 6. Ahí también habría, la función también sería biyectiva, siempre y cuando, obviamente, restrinja esto también, ¿ya? En este caso, si yo restrinjo el dominio a este conjunto, el recorrido no cambia, y en este caso tampoco. Pero uno, si al restringir a un conjunto más chico, este recorrido podría cambiar, ¿ya? Eso es importante notar. Lo único que nos falta ahora es encontrar la inversa, ¿ya? Las inversas de cada una de estas funciones. De hecho, a esta función le vamos a poner un nombre, le vamos a poner em, g, y a esta función le vamos a poner h, ¿ya? Em, entonces,
Para poder encontrar la inversa, tenemos que fijarnos en, a ver, ¿dónde era? Acá, acá, en esto. En esto tenemos que fijarnos, ¿ya? Aquí nos está diciendo cuál es la forma de encontrar la inversa. Si es que uno tiene y igual a f de x, entonces x es igual a f a la menos 1 de y. Es decir, si es que partimos con esta ecuación y nosotros despejamos el x, entonces vamos a poder llegar a la expresión que define la inversa, ¿ya? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que plantear la ecuación y igual a f de x e intentar despejar el x de la ecuación, ¿ya? Y con eso vamos a encontrar la expresión que define la inversa. Pero ese trabajo, de alguna manera, ya lo hemos estado haciendo, lo hicimos acá, en esta parte de aquí, ¿ya? Entonces vamos a copiar esto, vamos a copiar esto, entonces vamos a empezar a trabajar acá, ya. Entonces, ahora vamos a encontrar la inversa de g y h, que son las funciones que definimos anteriormente. Aquí está la g y aquí está la h. Entonces, tenemos que partamos de esta igualdad. Y igual a raíz de x menos 4 partido por x, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a realizar operaciones algebraicas acá, bueno, aquí se supone que el x, hagámoslo primero en este caso. Vamos a poner x en el dominio de la g. ¿Cuál es el dominio de la g? Del 8 en adelante. Entonces vamos a poner aquí x en el intervalo 8 infinito y vamos a poner y en el recorrido, que sería del 0 al 1/4. 0 al 1/4. Ya. Bueno, si es que nosotros empezamos a realizar operaciones acá, nosotros vamos a llegar a esto. Eso es lo que concluimos hace un rato atrás, ¿ya? Y bueno, bajo esta condición sobre el i, esta ecuación tiene soluciones, ¿ya? La pregunta es cuáles son las soluciones. Y la respuesta es esta. Bueno, aquí tenemos una ecuación de segundo grado. ¿Cómo se soluciona esto? Se soluciona de esta manera. Menos b, es decir, 1, más menos raíz del discriminante. Y el discriminante nosotros lo habíamos encontrado antes, bueno, lo podemos hacer igual, es esto al cuadrado menos 4 por a por c, es decir, 1 menos 16 y cuadrado. Y todo esto partido por 2 por a, que sería 2i al cuadrado. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos dos soluciones. Tenemos 1 más raíz de 1 menos 16 y cuadrado, partido por 2i cuadrado, y la otra sería 1 menos raíz de 1 menos 16 y cuadrado, partido por 2i cuadrado. 2i cuadrado. ¿Está bien? Ya. Entonces, eh, aquí no nos sirven ambas, ¿ya? ¿Y por qué no nos sirven ambas? Es por esto, porque el x tiene una condición, ¿ya? Entonces, el x que me va a servir acá es uno de estos dos, el que cumpla con esta condición, ¿ya? Entonces, uno puede mostrar de que el x que cumple con esa condición, entonces vamos a poner acá como x tiene que estar entre 8 e infinito, entonces el x tiene que ser este, 1 más raíz de 1 menos 16 y cuadrado, todo esto partido por 2i cuadrado.
¿ya? Esto se lo voy a dejar como tarea, ¿ya? Y por lo tanto, aquí tendríamos la función inversa, ¿ya? Aquí despejamos el x, por lo tanto esto em, estamos encontrando la inversa del 8 en adelante es de g. Entonces esto sería g a la menos 1, g a la menos 1 de i, ¿ya? Eso se los dejo de tarea. Finalmente, por lo tanto, la función g, que era la función que iba del 8 en adelante y que tenía este recorrido del 0 al 1/4 y que estaba definida de esta manera, esta función es biyectiva y su inversa es la siguiente. Y su inversa es esta. La función inversa tiene que tener este como dominio, tiene que tener a este conjunto como recorrido, ¿sí? Y debe cumplir lo siguiente: g a la menos 1 al evaluarlo en un x acá, tiene que ser de esta forma, ¿ya? Entonces tiene que ser así. Y ahí vamos a cambiar el i por x, ¿ya? Dado que en este caso estamos diciendo, bueno, la variable x. Entonces quedaría así. Ay, no. Em, ahí y ahí. Y ahí estaría la función inversa de la g. Para el caso de la h, esto es muy similar y se lo voy a dejar como ejercicio, ¿ya? Pero ahí deberían quedarse con la otra parte, ¿sí? Entonces, con esto vamos a finalizar esta parte de ejercitación y lo que viene ahora son los ejercicios de ejercitación para los y las estudiantes. Tenemos 2 ejercicios en esta lámina y un ejercicio en esta lámina. Y con eso finalizamos esta clase.